Capítulo 561. Elocuencia meneó la cabeza. Esto podría complicar las cosas, gran comandante. Para cuando nuestro mensaje le llegue, esta tecnología se habrá extendido mucho más de lo que se conoce ahora. Eliminarla será posible, pero requeriría mucho esfuerzo y más muertes humanas. Con lo baja que es la población de este continente, creo que padre preferiría que mantuviéramos con vida a más humanos. ¿No se dice que conquistar a más humanos también traerá consigo la próxima gran celebración de la recolección genética? Malevolencia dejó escapar un suspiro. Sabía que la agente Elocuencia decía la verdad. Esta conexión entre el poder del Imperio Abeja y los humanos era otra razón por la que debían mantenerlos con vida, a pesar de su opinión sobre ellos. Los árboles de Usnea se extendían por el continente Asida más rápido que las subcolmenas. Mientras Ramuil se apoderaba de Feruay, las fuerzas de Malevolencia habían construido varios más, plantando más campos de Usnea y dando a las reinas Helibe aún más trabajo poniendo huevos y organizando a las abejas nodrizas. En ese momento, sus fuerzas no militares estaban al límite, y Malevolencia sabía que no se construirían nuevas subcolmenas, al menos durante el próximo mes. Los árboles de Usnea siempre se extenderían más rápido que el imperio de las abejas, lo cual fue una buena preparación para ello. Pero esto también significaba que los árboles de Usnea llegarían a muchas aldeas y pueblos antes que las abejas, amenazándolas con hambre y congelación. Cuando había demasiados árboles de Usnea, el clima de toda una región podía cambiar drásticamente, lo que a menudo provocaba fuertes tormentas. Estas ralentizaban aún más la creación de infraestructura apícola. Si a estos humanos atrapados por los árboles de Usnea no se les diera ayuda para domesticarlos, seguramente morirían. Aunque esta acción haría a los humanos más independientes en el futuro, en nombre de la próxima celebración de la recolección de genes, que los humanos conserven esta tecnología y ayuden a difundirla antes de que los árboles Usnea y el hambre que causan se propaguen. Junto con la adoración a las abejas, por supuesto. Asumo toda la responsabilidad de esta decisión, dijo Malevolence. Si los humanos deciden rebelarse con este conocimiento, simplemente les traeremos una muerte rápida. Maravilloso. Exclamó Eloquence con alegría. Sabré aprovechar bien esta tecnología, no lo dudes. El continente será nuestro. Elocuencia no mentía. El culto a las abejas se extendió rápidamente por la región. Malevolencia creía que, como Elocuencia tenía al gobernante humano en sus manos, simplemente lo obligaría a obligar a los demás humanos a obedecer, pero actuó con mucha más discreción. Los humanos no son como las abejas, gran comandante. Solo siguen a sus gobernantes en algo que no quieren hacer cuando estos son demasiado aterradores para desobedecerlos o les dan a los humanos algo que desean, había explicado Eloquence. Como los humanos tontamente no querían adorar a las abejas, y Ramuil no era lo suficientemente aterrador, Eloquence le ordenó actuar con más astucia. Ahora su gente repartía comida gratis a quienes acudían a los templos de la madre naturaleza a escuchar a los predicadores, mientras pedían un nuevo dinero impuesto a quienes adoraban abiertamente a los antiguos dioses. La gente de Ramuil, junto con las abejas de Eloquence, también viajó a regiones más lejanas, predicando sobre la madre naturaleza y contándole a la gente sobre su gran regalo, los árboles de Usnea, y cómo tratarlos. En esta nueva fe, la madre naturaleza era una figura cuya imagen se forjó a partir de la emperatriz Ambrosía. Aunque originalmente solo existía la madre naturaleza, la Elocuencia añadió al Padre Sol a la mezcla para representar al Padre. Mientras tanto, Malevolencia fundó 10 subcolmenas en total y las dotó de todo lo básico. Las nuevas generaciones de abejas ya estaban aprendiendo a trabajar, mientras que las reinas Helibe aumentaban gradualmente la velocidad de puesta de huevos. Estas subcolmenas se construyeron en medio de enormes campos de Usnea. Si bien proporcionaban alimento y protección a las abejas, convertían toda la zona ya fría debido a la gran altitud en una zona de eterno invierno. Al principio, cuando Malevolencia comenzó a extender la infraestructura de su colonia, este resfriado se convirtió en un problema serio. Los humanos no podían trabajar allí, pero tampoco eran necesarios para construir. Lo peor era que el agua, la comida y la cera dentro de las colmenas se congelaban, lo que imposibilitaba muchas cosas cotidianas, como crear objetos o simplemente comer. Sin mencionar que este resfriado amenazaba con matar todos los huevos que pondrían las reinas. Las abejas morfotipadas tenían inmunidad al resfriado, pero los huevos no lo estaban. Malevolencia sabía que era imposible evitar el frío por completo.
Por un tiempo, pudo hacerlo, pero con el tiempo habría demasiados árboles Usnea. En lugar de eso, dio órdenes de mantener los árboles de Usnea a cierta distancia de las colmenas y de añadirles aislamiento térmico y calefacción adicionales. Ahora cada colmena estaba cubierta con pieles gruesas o tela de lana, tomadas de humanos y tenía nuevos orificios de ventilación para todo el humo que salía. Día y noche, estufas de leña calentaban el aire. Siempre había suficiente leña, gracias a todos los árboles de Usnea que se cortaban para calentarse. En todos los sentidos. Así que, tras este obstáculo, las abejas continuaron expandiendo la colonia de Malevolencia. Cuando llegaron los refuerzos a finales de mes, Malevolencia se enorgulleció de mostrarles los resultados de su trabajo y el de su gente. Había 10 subcolmenas en pleno funcionamiento, aunque su población permanente era bastante reducida y contaban con una amplia infraestructura para su mantenimiento. Contaban con escuelas y archivos básicos, pequeñas fábricas y forjas que utilizaban materiales recolectados por humanos, y muchas otras cosas que cualquier subcolmena necesitaba para funcionar mejor. Y luego, esta colonia consiguió todo lo que necesitaba e incluso más. En su infinita sabiduría y su infinita fe en la malevolencia, envió menos soldados y más constructores, maestros, investigadores y enfermeros. Todas las abejas necesarias para que las subcolmenas se sintieran como parte integrante del imperio abeja. Y había más Jerry Beckens. Y padre había aprobado las decisiones de malevolencia de permitir que los humanos usaran guadañas. La colonia de malevolencia comenzó a expandirse cada vez más. Sus abejas constructoras colocaron la primera piedra de la primera fábrica de mechas del continente. En unos meses su marcha no se detendrá. Capítulo 562. Los informes del continente Asira llegaron muy lentamente, pero cuando llegaron, me alegré de descubrir que Malevolencia y las abejas que la acompañaban estaban bien. Pronto planeé mostrarle una gran sorpresa. El primer avión que se calculaba que podría volar al extranjero estaba completo y listo para el vuelo de prueba. En los puertos del imperio de las abejas se construían docenas de barcos con motores de gasolina para transportar cargas más pesadas, pero a menor velocidad. En laboratorios aislados, las abejas, unidas en mentes colmena, cantaban canciones telepáticas. Este último fue un avance no relacionado, pero también muy importante. Fue en ese momento cuando presenté una sugerencia al Consejo del Imperio. Deberíamos acercar la capital del imperio de las abejas al mar. Habrá un gran intercambio de carga entre dos continentes, y será mucho más conveniente logísticamente si podemos estar cerca del centro. Esta sugerencia provocó una serie de exclamaciones de sorpresa. La más sorprendida fue mi esposa, que me miró como si me hubiera salido una segunda oreja. ¿Quieres que vivamos en otro lugar? Esto es imposible. No, una locura, esa es la palabra correcta. Sonaba como si acabara de sugerir que quitáramos la luna del cielo y la pusiéramos en el techo de nuestro dormitorio. ¿Qué? Le pregunté confundida. A veces las abejas se mudan a nuevas colmenas. ¿Por qué no podemos hacerlo? Ambrosia abrió la boca y la cerró. Con un suave bufido, cruzó los brazos sobre mi pecho. No sé. Se veía tan linda, y superó su reacción negativa instintiva. Podía entender que actuara así. Yo tampoco quería irme de un lugar al que me había acostumbrado tanto, pero las ventajas superaban las desventajas. Las demás abejas se sorprenderían igual de sorprendidas al saber que te mudas a otra colmena, padre, dijo preocupada con timidez. Están tan acostumbradas a pensar. Vivimos cerca de la colmena suprema, ¿verdad? O podemos ver la colmena suprema desde nuestra colmena, hay padre y reina madre dentro. ¿Esto las entristecerá? Pero hará felices a otras abejas, sí, sí. Exclamó cosas. Y podemos construir una colmena nueva desde cero, embellecerla desde cero. Usar la mejor arquitectura y los mejores materiales. Sonreí. Sí. Reconstruimos la colmena supremo una vez, pero sus diseños arquitectónicos actuales siguen siendo algo anticuados. Me volví hacia Ambit y arqueé las cejas suplicante. Vamos, será genial. Podríamos trasladar todas tus cosas favoritas a esta colmena. Todas las chucherías de nuestro dormitorio, y piénsalo, viviremos en la costa. Habrá playas. El mar y los océanos están aún más llenos de bestias peligrosas que los ríos y los lagos. Me reí torpemente. Entonces podremos construir nuestras propias playas sin todos los monstruos. Después de otro segundo de mirada intensa, Ambi me sonrió de mala gana y bajó los brazos.
Está bien. Hablaremos de los detalles más tarde. Parece que esto requiere una sesión aparte del consejo. Walkarder, Tinks y yo comenzamos a asentir al unísono. Después de todo, había otros asuntos que tratar en esta sesión del consejo. Muchos informes que debían coordinarse y discutirse con mis hijas. Los fuimos repasando uno por uno. ¿Cuántos árboles de Usnea íbamos a plantar? ¿Cuántos soldados íbamos a entrenar? ¿Qué íbamos a construir primero en las regiones recién colonizadas? ¿Íbamos a construir colonias más allá de las montañas? Más cerca del final de la reunión, me sorprendió ver a Orecolum Decided levantarse de su lugar para dirigirse también al consejo. Ella, como de costumbre, estaba jugueteando con el dobladillo de su túnica mientras hablaba. Padre, madre, todos, mis hermanas oráculos vieron que otro enemigo nos atacará la próxima semana. El ataque no es muy predecible, los lugares de ataque parecen ser muy aleatorios, pero este ataque sin duda ocurrirá, y en las costas del Imperio de las Abejas. Levanté las palmas de las manos. Indeciso, por favor, no hables como si intentaras convencernos de que no mientes. Claro que confío en ti y en tus profecías. ¿Qué nos va a atacar? Indecisa se animó un poco al oír mis palabras y suspiré para mis adentros. A pesar de los años que llevaba trabajando para el Imperio de las Abejas, seguía sintiéndose muy insegura, y con mucha frecuencia. No deberíamos haberle permitido conservar el nombre de Indecisa, se volvió demasiado profético. Los peces bestias saldrán del mar en busca de alimento en nuestros puertos y bahías. Algunos incluso remontarán el río y saldrán arrastrándose de las orillas. Indecisa ladeó la cabeza, hizo una pausa y añadió. Probablemente no se alejarán mucho del agua. Pero están muy bien defendidos. Tienen caparazones muy resistentes, mucha inmunidad. Y pueden escupir agua a gran distancia. Se parecen a esto. Indeciso, saqué un trozo de papel con un boceto. Un boceto muy tosco. Lo único que entendí fue que las bestias eran ovaladas. Lo que sea. ¿Un ataque de anfibios? Maldita sea. Sabía que el océano se iba a volver más problemático de lo que ya era. Indeciso, ¿había alguna forma de matarlos? Indeciso se detuvo un segundo más. No, creo que simplemente, evacuamos a la gente del agua. Bloodero se animó. ¿Sin siquiera oponerles resistencia? Imposible. Gracias a la advertencia de Indeciso, tenemos tiempo de enviar exploradores de ojos azules para descubrir las inmunidades y vulnerabilidades de estos monstruos y prepararles una trampa. Indeciso se encogió de hombros. No lo sé, esto es solo lo que vieron mis hermanas. Las mentes colmena las ayudaron a descifrar sus sueños, pero eran suyos. Y míos. Así que... Solté un suspiro y me levanté para darle una palmadita en la cabeza a Indecisa por su esfuerzo. Se sonrojó un poco y bajó aún más la barbilla. Estoy seguro de que hiciste todo lo que pudiste. Por favor, estate atento a estas bestias en tus sueños. El resto del consejo y yo podemos decidir cómo lidiar con ellas. Capítulo 563. Por supuesto, primero preparamos la evacuación de las zonas que podrían ser atacadas por las bestias. Afortunadamente, las zonas costeras ya no eran las más pobladas, así que requeriría menos esfuerzo del que se podría. Luego enviamos a los exploradores a buscar a las criaturas. Los oráculos nos dieron pistas sobre dónde buscarlas, pero la tarea resultó sorprendentemente difícil. El océano era demasiado vasto. Debido a su anchura y profundidad, su escala era simplemente inmensa. Incluso encontrar algo tan titánico como las ballenas les tomó tiempo a los exploradores cuando las buscaban. Ahora tenían que encontrar a las misteriosas bestias en una semana. También mencioné otra posible complicación de esto. Si hubo múltiples ataques en un área relativamente estrecha en un corto periodo de tiempo, como han dicho los oráculos, podría deberse a una nueva generación de bestias que alcanza una nueva etapa de vida en la que sus instintos las impulsan a la superficie. En otras palabras, mientras las buscamos, podrían tener un aspecto completamente diferente, como bestias jóvenes. Pero esta no es la única razón por la que podrían atacar, padre. Podrían estar atacando porque bestias aún más peligrosas los obligan a abandonar el océano, señaló Bloodero. Probablemente por eso se volvieron anfibios, así que también es posible. Lo que digo es que nuestros exploradores deberían prestar atención no solo a las bestias grandes, sino también a las pequeñas. Así lo hicieron. Sin embargo, incluso después de todo este tiempo, todavía teníamos relativamente pocos exploradores de ojos azules, por una razón obvia.
Tabletila había avanzado en la fabricación y mejora de prótesis a partir de la madera de usnea y de diverso material genético para abejas. Por ejemplo, descubrió cómo implantar órganos y aguijones que escupían fuego, cuyos genes provenían de abejas genéticamente mucho más avanzadas, elevando, al menos parcialmente, a los soldados mayores al nivel de los jóvenes. Pero los ojos seguían siendo una rareza, ya que necesitaban mi material genético, tomado de mis ojos. Así, la mayoría de los exploradores que enviaron sus proyecciones astrales al océano no tenían visión sistémica y solo evaluaban a las criaturas basándose en su apariencia, comportamiento y pensamientos. Según sus informes, descubrimos que la situación en el océano se ha vuelto menos turbulenta que antes. La cantidad de especies activas parece haber disminuido, y algunos peces bestias comenzaron a dominar la zona. Tan solo 3 días después, los exploradores descubrieron señales de criaturas que estaban a punto de atacarnos. Para entonces, ya conocíamos su nombre y sus estadísticas gracias a los oráculos que nos habían traído esta información directamente del futuro. Esas eran tortugas. Específicamente, tortugas marinas verdes. Gracias a su rápida evolución, han aumentado al máximo sus capacidades defensivas, a pesar de no poseer genes que les impidan superar sus límites. Su piel resistente, su grueso caparazón y sus escamas adicionales los hicieron casi invulnerables al daño físico, mientras que su resistencia al máximo al veneno, al calor y al frío los hizo invulnerables a prácticamente cualquier otra cosa. Incluso tenían algunos puntos en resistencias exóticas como la electricidad, el ácido y la radiación, así como la capacidad de contener la respiración durante períodos de tiempo verdaderamente extremos, al menos unas pocas horas, según los exploradores que observaron su comportamiento. Además de esto, tenían una resistencia y una defensa cercanas al 100, y muchos niveles de mayor fertilidad y un crecimiento juvenil más rápido. Con todo esto, deberían haber podido hacer lo que quisieran, alimentarse de cualquier planta acuática que creciera alrededor, pero... Los exploradores y oráculos dicen que, aunque las tortugas marinas verdes adultas son casi invulnerables, las bestias dominantes les infligen mucho daño de todos modos. No pueden hacer mucho contra las tortugas adultas, pero buscan sus nidos y se comen los huevos y las tortugas pequeñas cuyo caparazón no se ha desarrollado completamente. A veces se las tragan enteras si no pueden morderlas, informó Bloodero. Las tortugas no pueden proteger sus nidos porque no tienen forma de atacar a las bestias más grandes. Este informe me hizo sacudir la cabeza de repente, dándome cuenta de algo. No vendrán a la orilla a atacarnos, solo por eso, al menos. Quieren poner huevos allí, donde las bestias marinas no los alcancen, ¿no es cierto? Quizás también planeen protegerlos. Aunque esto no encajaba con lo que recordaba de las tortugas marinas. Ya ponían sus huevos en la orilla, pero no había oído hablar de ningún problema relacionado con esto en los últimos años. ¿Acaso las tortugas evolucionaron para desovar en el mar, donde estarán a salvo de los depredadores terrestres, solo para verse obligadas a regresar a la orilla? Qué complicado. Los oráculos no dijeron nada al respecto, padre. Sea como sea, debemos encontrar la manera de matar a estas bestias. Sean cuales sean sus intenciones, no podemos dejar que se reproduzcan en nuestras tierras. Acepté. Hasta que no hubiera un acuerdo formal con el dios de las tortugas marinas verdes, eran un enemigo. Incluso si las domesticábamos, podrían traicionarnos en cualquier momento. Pero ¿cómo podríamos matar algo tan resistente y enorme, comparado con una abeja, como una tortuga verde? No se me ocurría nada que pudiera hacer más que arañarlas. Los investigadores ya están en esta tarea. Si encuentran algo, sería increíble. Si no, ya veremos, dije. Uno de los investigadores era una mente colmena. Si alguien podía pensar en algo, eran ellos. Pero teníamos muy poco tiempo. El fin de semana se acercaba sin piedad. En un abrir y cerrar de ojos, el día previsto ya llegó. Aún no se ha descubierto ninguna solución al problema de las tortugas. Pero en varios lugares a lo largo de nuestra costa, las abejas informaron sobre bestias enormes que salían del agua con sus patas en forma de remo, docenas de ellas a la vez. Y se extendían más profundamente en la tierra. Pisoteaban nuestros caminos y se comían los árboles silvestres, incluso usnea. Sus púas y su aura fría no significaban nada para las tortugas marinas verdes. Y aunque no tenían como objetivo a las abejas, las tortugas claramente no tenían intención de alejarse de nuestra tierra. Capítulo 564. No podía permitir que esto continuara.
De lo contrario, las tortugas podrían acabar perturbando incluso los enormes puertos que enviaban barcos a todo el mundo. Sí, el mundo. Si no hubiera un tercer continente escondido en algún lugar, incluso lejos de los humanos del Imperio Bardo, y según los cálculos del tamaño de los continentes, la curvatura y la superficie del planeta, no habría lugar para nada más que casquetes polares, entonces los dos continentes descubiertos formaban la mayor parte de la masa continental del planeta. Y las tortugas, por supuesto, interferirían con mis planes de trasladar la capital más cerca del mar. Así, me tomé un día libre de las tareas administrativas habituales y volé más cerca del mar en un dragón para poder enviar una proyección astral a uno de los sitios con tortugas vagabundas y verlas yo mismo. Mientras mi cuerpo dormía con seguridad en un dormitorio vigilado de una subcolmena en la que me alojaba, mi proyección astral viajó a la orilla con la velocidad del pensamiento. Surqué el cielo a toda velocidad, encontrando fácilmente bolas brillantes que eran proyecciones astrales de otras abejas. Les pregunté cómo llegar y rápidamente me indicaron la tortuga más cercana que estaban rastreando. Tan pronto como me detuve cerca de él, me congelé en estado de shock. Debería haber sabido que no debía esperar nada que realmente se pareciera a una tortuga después de escuchar el nombre tortuga marina verde. La bestia era aún más extraña que la mayoría de ellos. Era, por supuesto, enorme. Unos 150 metros de largo y apenas un poco menos estrecho. Sus aletas, árboles fácilmente pisoteados por los que la bestia se arrastraba, buscando las partes más sabrosas con su pico de oro. La criatura tenía una forma ovalada que se parecía vagamente a la de una tortuga, pero ahí terminaban la mayoría de las similitudes. Estaba completamente cubierta de plumas verde brillante, cada una apenas más grande que yo, que parecían ligeramente brillantes. A diferencia de las plumas de los lagartos comunes, sentí que estas plumas eran mucho más impermeables, como las de un ganso. Sus 4 extremidades y una pequeña cola parecían aletas o alas de pingüino, o ambas, ya que eran similares. La tortuga no era muy rápida en tierra con ellas, pero no parecía apresurada. El principal atractivo de la tortuga, por supuesto, era su caparazón. O, en este caso, un caparazón. Era gris claro y crecía del lomo y el estómago, apartando las plumas. Pude ver fácilmente que era solo el hueso de la bestia sin nada que lo cubriera. Esto era igual que con las tortugas terrestres. Sus caparazones eran literalmente sus huesos, partes de sus cajas torácicas. Pero no parecían tan óseos como el caparazón de esta tortuga. Observé a la criatura vagar y comer durante un rato más, describiendo círculos a su alrededor. Se arrastraba lentamente por la tierra, comiendo lo que quería e ignorando por completo a todos los insectos y otras pequeñas bestias salvajes que intentaban morderla. No es que fueran muchos, gracias al esfuerzo de mis soldados. La tortuga nunca se alejaba demasiado del agua, y de vez en cuando venía a beber o nadar en al menos un pequeño estanque. Por lo demás, estar en el suelo no parecía causarle ninguna incomodidad. Sus pensamientos eran tranquilos y complácidos. Considerándolo todo, sí, si no echamos a estas bestias, simplemente comerán o pisotearán todo lo que tenemos, pensé. Al menos las tortugas eran gigantescas solo en comparación con las abejas. Los humanos y los mechas podían, con esfuerzo, simplemente devolverlas al mar. Ahora que veía una tortuga con mis propios ojos, podía asegurarlo. Entonces, cuando regresé a Ibe Supremo, le pasé esta orden a Bloodero. Que los humanos recojan las tortugas y las devuelvan al mar. No podrán hacer nada al respecto. Y tenía toda la razón. Al día siguiente, los equipos humanos enviados para ocuparse rápidamente de las tortugas simplemente las recogieron en sacos y las devolvieron al océano en barcos pesqueros. El único problema era hacerlo antes de que las tortugas los devoraran. Y el hecho de que las tortugas regresarían. No necesitaba ser un oráculo para saberlo. Es por eso que la versión mejorada de mi plan para lidiar con las tortugas ya estaba en marcha también. Equipos de mechas cavaban fosos cerca de las zonas donde las tortugas salían del agua. Aunque este proceso tardaba varios días, después, todas las tortugas podían ser arrojadas a estos fosos y luego cubiertas con tierra. Mucha tierra. Estaba ordenando que mataran vivas a las pobres tortugas, esto casi me hizo sentir mal. Mis hijas, por supuesto, lo notaron en la misma reunión del consejo. Qué buena idea, padre. ¿Por qué te preocupa que nuestros enemigos mueran? Preguntó susurro. Antes de que pudiera intentar explicarlo, Warriesgone habló en mi lugar.
Sí, padre, no te sientas mal. Estas bestias tortuga iban a morir de todas formas desde que decidieron interponerse en el camino del Imperio Abeja. Es su culpa que no puedan morir rápido. Hizo un puchero enfadada. Hermana héroe sangriento, ¿no hace eso a las bestias tortuga aún más culpables? Por supuesto. Todo lo que haga infeliz a papá debe ser destruido. Ay, mis niñas. No sabía si sentirme mejor o peor después de escuchar argumentos como estos. Incluso siendo alguien a quien no le importa la naturaleza, pensé que el argumento de es culpa suya era demasiado. Tranquilas, hijas. La melódica voz de Ambrosia interrumpió la discusión. Bajo la mesa, me tomó la mano. Padre es fuerte. Recuperará la paz sin tu ayuda. Warriesgone bajó la cabeza. Sus antenas se inclinaron. ¿Pero queremos ayudar? Estoy bien, de verdad que estoy bien, aproveché para decir. Las tortugas solo estorban. Entiérrenlas todas y vigilen que no se salgan solas. Aunque no es posible con sus extremidades. Esperaba que los problemas con el océano terminaran ahí. Después de todo, las tortugas no eran peligrosas, pero el futuro me demostró que no eran ellas las que me debían preocupar. Capítulo 565. Aunque mis fuerzas han estado eliminando a las tortugas errantes sin mayor dificultad, no parecía que terminaran. De hecho, cada vez llegaban más a tierra. Algunas incluso tuvieron tiempo de desovar antes de ser capturadas. Pero no les di a los exploradores la orden de dejar de explorar el océano. Quería saber cuántas tortugas marinas verdes evolucionadas había y cuántas tendríamos que matar antes de que finalmente dejen de venir. Los exploradores no encontraron respuesta. En cambio, trajeron informes preocupantes. Los exploradores dicen que hay oleadas de diversas bestias pez que se alejan de las profundidades marinas y se acercan a las costas. La mayoría no puede respirar fuera del agua y no son aptas para aguas poco profundas, pero aún así lo hacen. Se atacan entre sí y obligan a otras bestias a nadar aún más rápido. También atacaron barcos en su camino. 2 barcos pesqueros humanos se perdieron antes de que diera una orden urgente para que todos los barcos regresaran a los puertos, me dijo Bloodero al llegar a mi oficina. Fruncí el ceño. Los barcos pesqueros no eran importantes. La mayoría de los pescadores pescaban ahora solo porque estaban acostumbrados. Hace mucho tiempo que la pesca se volvió demasiado peligrosa como para ser considerada una fuente importante de alimento. Pero los barcos, ¿qué pasa con los barcos que van o vienen de Asida o con la fuerza de expedición que cruza las montañas? Puede que la expedición se hubiera encargado de la mayoría de los ciervos de lomo liso, pero aún quedaban sobrevivientes aquí y allá. También estaban ocupados construyendo infraestructura en la otra mitad del continente. No veía por qué no colonizar este lugar cuando pudiéramos. El árbol campeón no se opuso, lo que significó que el dios Usnea tampoco protestó. ¿Y por qué lo harían? Su especie solo sobrevivía gracias a nosotros. Los que estaban en nuestro rango telepático se dirigieron al puerto más cercano. En cuanto al resto, no lo sé. Al menos todos tienen guardias. Resoplé. Los guardias no serán de mucha ayuda contra las criaturas submarinas que podrían atravesar fácilmente el casco de un barco. ¿Qué podría causar una ola migratoria como esta, Bloodero? Padre, es como si estuvieran huyendo de algo terrible, pero sea lo que sea, las proyecciones astrales de nuestros exploradores no pueden viajar lo suficientemente lejos de la orilla como para detectarlo. Asentí. ¿Y los oráculos? Me encojo de hombros y no puedo decir nada concreto. Otra vez. Solo que probablemente empeorará. Me froté la frente. Esto será arriesgado, pero debemos enviar exploradores a mar abierto. Debemos saber qué es esto. Si solo lo descubrimos una semana antes de que ocurra, podría ser demasiado tarde. Si esto era de lo que huían las tortugas verdes, a pesar de todas sus defensas, necesitaríamos preparativos rigurosos para resistir, sea lo que sea. Bloodero saludó. Sí, padre. Si enviamos varias naves juntas, deberían poder atravesar la ola migratoria. Aunque algunas se pierdan ante los monstruos atacantes, podrían proteger a las demás naves hasta que lleguen a una zona más tranquila. Negué con la cabeza y sonreí ante la idea que me golpeó. No, ¿por qué enviar exploradores al mar cuando tenemos aviones? Me levanté de la mesa y me dirigí al mapa que colgaba en la pared. Quizás no era el más preciso, pero tenía marcas de la tierra que se encontraba entre nuestro continente y el de Asida. Había algunas islas aquí y allá.
Una de ellas estaba relativamente cerca de nuestras costas, aunque aún lo suficientemente adentrada en mar abierto como para que los exploradores pudieran explorar sus profundidades. Esta isla, héroe sangriento. ¿Sabes qué hay en ella? Bloodero se acercó a mí y frunció el ceño. Cuando me dieron un informe hace 3 años, solo había rocas. De vez en cuando pasan barcos por allí, así que puedo pedir información más reciente. Hazlo. Necesito saber si podemos enviar una exploradora en avión y luego recogerla. Para lo primero, podemos simplemente desplegarla, pero para lo segundo, el avión tendrá que aterrizar allí. Los hombros de Bloodero cayeron. No sé qué necesitan los aviones para aterrizar. Vuelan como dragones, pero por lo demás no son como dragones en absoluto. Me reí entre dientes y le di unas palmaditas en los hombros a Bloodero. ¿Y? No me digas que este es el obstáculo que te impedirá realizar la tarea. Mi hija se dio cuenta inmediatamente. Claro que no, padre. Preguntaré a los investigadores de inmediato. Sus órdenes se cumplirán de la mejor manera. Volvió a saludar. ¿Eso es todo? Lo pensé. Ya que estás, pregúntale a Resiarchina si pueden enviar aviones de forma fiable al menos hasta la mitad del camino al otro continente. Si pudiéramos intercambiar mensajes por avión, ni siquiera con carga, sería de gran ayuda para nuestra colonización de Asida. Bloodero asintió. Luego miró a su alrededor como si temiera que alguien la escuchara y continuó hablando telepáticamente. Mi próximo informe, padre. Las mentes colmena Precious han completado las pruebas de campo de su habilidad, sea lo que sea. Todo tipo de bestias pueden ser aturdidas con ella con total fiabilidad, y no se moverán hasta que estén gravemente heridas. Es increíble. Si pudiéramos llevar a las Precious al mar, no tendríamos que preocuparnos por los ataques a los barcos, ya que pueden aturdir a todos los atacantes. Me animé con la noticia, sonriendo. La investigación hasta ahora ha demostrado que este poder no infligió daño a los Precious, pero no pasó a la siguiente etapa. Fue bueno saber cualquier novedad. Pero Precious prometió enseñar a otras colmenas cómo hacerlo. Quizás una de ellas podría viajar por mar para proteger las flotas de transporte. No, no podemos hacerlo hasta que descubramos qué amenaza causó las oleadas migratorias. Aún así, es una opción que deberíamos dejar abierta. Precious empezó a enseñar a otras mentes colmena, pero aún no habían terminado. Sea como sea, con este poder, seguro que no tendremos rival en este mundo. Casi hemos conquistado la Tierra, y ahora solo es cuestión de conquistar el mar. Capítulo 566. Pronto descubrimos que no, la pequeña isla que señalé no tenía suficiente espacio para que un avión grande aterrizara en ella de forma segura. Entonces, los grandes aviones de carga requerían pistas de igual tamaño para despegar. Construir estas pistas era casi tan difícil como construir los aviones. Tuvimos que inventar el asfalto precisamente por eso. Lo mismo ocurría con cualquier otra isla a la que un avión pudiera llegar. Incluso llegar al otro continente, aunque teóricamente posible en ese momento, se detuvo porque no había pistas para aviones en el otro lado. Ya se envió una orden en un barco para construir al menos uno, pero por ahora, el hecho permanece. Y despegar era necesario. Los exploradores no solo necesitaban aterrizar en un lugar desde donde pudieran explorar el océano, sino también enviar sus hallazgos al imperio de las abejas de alguna manera. Todo el Consejo del Imperio se reunió solo con el fin de abordar el problema de explorar las profundidades del océano. Podemos enviar una mente colmena en una nave con exploradores, Bloodero comenzó a proponer, solo para que Ambrosia la interrumpiera antes de que pudiera hacerlo. Solo tenemos una mente colmena que podría proteger las naves ahora mismo Precious y son demasiado valiosas para que el Imperio Abeja las envíe a una expedición arriesgada. Incluso si la nave está a salvo de los monstruos, puede sufrir una tormenta y ser destruida junto con todos a bordo. Bloodero bajó la cabeza en señal de acuerdo y vergüenza, así que le sonreí tranquilizadoramente. Esta es una sesión de intercambio de ideas. No hay malas ideas. Si hubiéramos tenido más tiempo para que Precious entrenara a alguien en parte de la protección, podríamos haberlo hecho. Sin embargo, no tenemos tiempo. No sabemos cuándo atacará la amenaza ni cuándo será demasiado tarde para enfrentarla. Bloodero se enderezó un poco. Realmente le alegró oír eso, pero su rostro estaba tan estoico como siempre, bueno, sin duda tenía que defender su orgullo de guerrera. ¿No podemos viajar a esta isla Tierra en dragones? Preguntó cosas.
Ninguno de nuestros dragones domesticados puede volar tan lejos sin aterrizar para pasar la noche, respondió Workarder de inmediato. Los aviones son mucho más rápidos y grandes. Entonces, si un avión grande no puede aterrizar allí, quizás uno pequeño sí. ¿Tenemos aviones pequeños? Sí, sí. Esos son modelos de prueba, respondió Reshiarchina. Para empezar, no podrán volar tan lejos. Tabletina hizo pucheros. ¿Es necesario que los exploradores aterricen? Preguntó Tabletina. Pueden enviar proyecciones astrales mientras viajan en un avión cerca del área que deben explorar. Un avión no podrá sobrevolar la región mucho tiempo. Si hiciéramos esto, los exploradores tendrían como máximo 1 hora para explorar la región antes de tener que regresar, replicó Reshiarchina. Además, sería terriblemente ineficaz. El combustible que gastaríamos en una sola expedición como esa ya sería considerable. Pero se necesitarían docenas de expediciones para encontrar cualquier información. Workarder sonrió. ¿Y qué? Tenemos el combustible. Me froté la barbilla. Y aunque solo tenemos unos pocos aviones que podrían llegar al otro continente, hay muchos que pueden volar un tercio del camino, volar en círculos durante 1 hora y regresar, ¿no es así? 10 prototipos y un avión completo. Todos funcionan perfectamente, pero solo este último ha sido decorado y nombrado adecuadamente, dijo Reshiarchina, señalando con la cabeza a Worriesgone. Los artistas están trabajando en 3 más ahora mismo. Volarán mejor cuando sean más bonitas, dijo preocupada con aire soñador. Mis hermanas harán que sus alas brillen con escamas doradas y azules bajo la luz del sol, eso también ahuyentará a todos los dragones salvajes. Dudaba que esto fuera tan práctico como parecía, pero sin duda sería un impulso para la cultura del imperio de las abejas. O, dicho de otro modo, a las abejas les encantaría. Era el equivalente a que los pilotos de combate pintaran chicas de anime en sus aviones. Esto promete ser increíble, Worriesgone, dije, imaginando el espectáculo. Pero si necesitamos estos aviones ahora, ¿podemos usarlos? Worriesgone frunció el ceño pensativa, haciendo sobresalir su labio inferior en un adorable y leve puchero. Sí, pero podría retrasar el trabajo de mis hermanas un tiempo. Quizás incluso varias semanas si los aviones sufren daños. Aunque, si esto es por el imperio. Todo está bien, dijo Ambi solemnemente. Me dirigí a Workarder. ¿Cuánto combustible se necesita para enviar cada uno de estos aviones de ida y vuelta al lugar que necesitamos explorar? No, solo dime si tenemos suficiente. Entonces me volví hacia Bloodero. ¿Y cuántos exploradores puedes prescindir para esto? ¿Puedes llenar estos aviones? El plan era reunirse, y al presentirlo, mis chicas se animaron. Puedo traer exploradores de otras zonas, así que seguro que hay suficientes. Respondió Bloodero. O sea, ¿cuánto pueden transportar estos aviones? Hasta 800.000 abejas, contando la tripulación, respondió Reshiarchina. La sala del consejo se quedó en silencio por un minuto. Incluso yo tuve que apreciar la cifra. Hasta ahora, pensaba principalmente en los aviones en categorías de mucho espacio de carga y poco espacio de carga. Ciertamente fue mucho. ¿Y si no contamos a la tripulación? Pregunté. Entonces, 700.000. Y tenemos 5 equipos completos. Incluso los mechas requerían una tripulación más pequeña. Pero mientras todo esto funcionara, creo que con estos números, un solo avión lleno de exploradores será suficiente, dije. Héroe sangriento, ¿podrían tantos exploradores recorrer el océano en un solo viaje? Bloodero meneó la cabeza. ¿Todo el océano? No. ¿Encontrarían la amenaza? Depende de lo cerca que estén. No podemos predecirlo. Miró a indeciso y se corrigió. Bueno, yo no puedo predecirlo. Me parece bien. Así que esto es lo que haremos. Capítulo 567. 2 días de preparativos después, observé como en una proyección astral los preparativos para el despegue del avión lleno de exploradores. Este lugar para la construcción y el despegue de aviones se construyó lejos de la Colmena Supremo, más cerca del mar. De esta manera, los aviones podrían recorrer distancias más cortas para llegar al continente Asida, cuando también se completen las pistas allí. La máquina, con aspecto de pájaro, se encontraba sobre una pista de aterrizaje de decenas de kilómetros de largo, y miles de abejas la revoloteaban, comprobando sus detalles. También había unas cuantas polillas brillantes que indicaban otras proyecciones astrales.
Debían ser exploradores que ya se habían instalado en el interior y ahora observaban con curiosidad lo que sucedía fuera de sus asientos. Un mecha estaba operando algunas palancas enfrente de él que eran demasiado grandes para una abeja, y otro estaba colocando botes adicionales de combustible en la parte trasera del avión y conectándolos con válvulas al tanque de combustible principal. Durante el vuelo, la tripulación podrá abrir estas válvulas para reabastecerse. Se trata de una extensión directa del tanque de combustible. Mucho más fascinante era la sección de pasajeros del avión. Era un espacio donde podría haber cabido un humano pequeño. Ahora, estaba cubierta por una estructura similar a un panal, llena de cientos de miles de células dormidas. Se fabricó con madera en tan solo 2 días, y los exploradores podían acostarse en él, concentrando todo su ser en sus proyecciones astrales. Aunque el panal de madera los dejaba prácticamente indefensos en caso de un accidente aéreo, era la única manera de meter tantas abejas en un solo avión a la vez. Estas construcciones se hicieron inicialmente para el transporte de carga. Si las abejas y la carga se hubieran distribuido de forma más equitativa, ambas habrían sido más seguras. En cambio, obtuvimos lo que obtuvimos. La tripulación trabajaba en otras partes de la enorme máquina. Muchos estaban ocultos a mi vista. Como en los mechas, trabajaban en sus propios detalles. Los aviones terrestres, cuyos diseños sirvieron de base para tenían relativamente pocos detalles móviles, especialmente en la parte de control. La mayor parte de su maquinaria de control era mecánica. Solo palancas. Simple y elegante. Pero accionar palancas grandes requeriría colocar al menos a un humano en el avión, y eran pesadas, lo que habría reducido enormemente la carga que un avión podía transportar. Un mecha habría sido incluso más pesado que un humano. Researchina y su mente colmena. Los investigadores idearon una solución para este problema. El avión incorporaba maquinaria adicional que controlaba los detalles en lugar de palancas, diseñada para ser controlada por cuadrillas de abejas. Como los mechas, pero mucho más especializados y mucho más pequeños. Como resultado, los aviones requerían grandes tripulaciones de abejas, pero su control seguía siendo completamente mecánico y bastante simple. Las tripulaciones de los aviones requerían mucho menos entrenamiento que las de los mechas. Aún así, dentro de estas majestuosas máquinas que parecían dragones en lugar de simples biplanos, gracias al trabajo de mis chicas artistas, había campamentos de trabajo enteros que albergaban a un sinfín de abejas de la tripulación y todo lo que necesitaban para mantenerse durante los largos vuelos. Los mechas terminaron su trabajo y se alejaron del avión. Todas las abejas también se alejaron o entraron. El capataz, a cargo de organizarlo todo, gritó palabras de aliento y comenzó la cuenta regresiva para el despegue. Para mis adentros, les deseé suerte a mis hijas. Lo necesitarían. Los exploradores tenían una tarea inmensamente difícil. No tanto porque requiriera habilidad, aunque también eso, sino porque dependía mucho del azar. Me imaginé cómo tendrían que enviar su conciencia a las oscuras profundidades del mar, donde ni siquiera la visión en la oscuridad les ayudaría mucho, y donde su olfato y su oído estarían confundidos por un entorno desconocido. Sin casi ninguna forma de orientarse además de su capacidad de pensar en un punto de referencia al cual teletransportarse, estas proyecciones astrales tendrán que recorrer el mar tan profundo y ancho como puedan antes de que su avión regrese a la orilla y junte sus proyecciones astrales con sus cuerpos. Esperé con impaciencia el regreso de este avión. El despegue tuvo lugar por la mañana. El avión regresó por la tarde. Los exploradores entregaron sus informes a sus líderes, quienes los clasificaron y se los entregaron a sus propios líderes, y así sucesivamente, hasta que obtuve una respuesta breve y fácil de digerir. Esta expedición no encontró nada interesante. Solo plantas marinas y algunas bestias que, por alguna razón, no viajaron con la ola migratoria. Encontraron miedo en las mentes de las bestias de la propia ola, pero no pudieron determinar a qué temían. Al día siguiente enviamos nuevamente el avión y el resultado fue el mismo. Al tercer día, la ola migratoria se acercó aún más a nuestras costas. Se registraron casos de peces bestia que se abrían paso fuera del océano y causaban estragos en las playas, ya que se negaban a asfixiarse pacíficamente y aparentemente intentaban arrastrarse hasta los lagos más cercanos. Se han avistado otras bestias en ríos, incluso atacando a humanos que recogían agua allí. Se enviaron soldados para mantener a estas bestias bajo control.
Afortunadamente, estaban menos protegidas que las tortugas marinas verdes y podían ser aniquiladas con suficiente veneno, balas y fuego. A pesar de esto, los oráculos aún no podían ver la amenaza que se avecinaba, por lo que el avión con exploradores fue enviado por tercera vez, y fue la vencida. Esta tarde, Bloodero vino a mi oficina de un humor extraño. Lo que fuera que hubiera en este informe, la dejó perpleja. Los exploradores dicen haber descubierto el lugar del que huían las bestias, pero no saben qué tiene de peligroso. Es una montaña gigantesca en el fondo del océano que escupe agua caliente y nociva. Esta agua podría matar a alguien, pero solo cerca de la montaña. Las bestias que huyeron estaban lejos. Ahora yo también estaba desconcertado. ¿Una montaña? ¿Que escupe agua caliente? ¿Como un geyser submarino? ¿O fue esto, tal vez? ¿Un volcán submarino? Capítulo 568. ¿Un volcán? Preguntó Bloodero confundida. Ella, por supuesto, no tenía ni idea de lo que significaba esa palabra. Los humanos ciertamente tenían el concepto de volcán en su cultura, pero era un concepto de nicho, y probablemente solo algunos investigadores y agentes que estudiaron deliberadamente la cultura humana lo conocían. Me froté la barbilla, dividido entre cómo explicar este fenómeno y si esta montaña submarina realmente lo era. Necesito informes más detallados sobre el aspecto de esta montaña. Junto con un mapa de las alturas de toda la región del lecho marino, si es posible. ¿Puedes conseguirlo, héroe sangriento? Dije en lugar de responder a su pregunta. Sí, padre. Si esto tiene que hacerse cuanto antes, estará hecho en media hora. Arqueé las cejas. Fue muy rápido para un mapa tan detallado, sobre todo considerando que se creó usando solo los sentidos de los exploradores, sin tecnología de radar. Aún así, asentí. Lo antes posible, héroe de sangre. Mi asesor militar saludó y se fue. Después de eso, envié un mensaje telepático, diciéndole que reuniera un consejo imperial de emergencia en una hora. Aunque ya era muy tarde y todos íbamos a tener sueño, excepto yo, esto era algo que, posiblemente, no podía esperar ni siquiera tanto. Sorprendentemente, Bloodero no sobreestimó sus habilidades ni las de sus exploradores. No sabía exactamente cómo lo había logrado, pero media hora más tarde, una abeja asistente trajo un mapa dibujado a toda prisa y un explorador a mi oficina. El mapa no era tan detallado ni estaba tan bien dibujado como el mapa que estaba en la pared de mi oficina o la mayoría de los mapas que usaba en general, pero podía entender dónde había montañas y abismos en el fondo del mar, gracias al cuidadoso sombreado con carbón. La exploradora fue una de las personas que encontró ella misma el volcán potencial y estaba dispuesta a compartir sus experiencias de primera mano. A partir de sus palabras y del mapa, llegué a una conclusión definitiva e infalible. Esta zona del océano tenía una cresta montañosa submarina que la atravesaba, pero solo una zona estaba llena de géiseres nocivos. La montaña sospechosa. En medio había un cráter cubierto de tierra, pero estaba seguro de que entraría en erupción. Incluso los exploradores informaron que oyeron ruidos extraños que venían desde abajo. Uno de nosotros incluso intentó entrar en la montaña y escuchar desde allí, pero había demasiado ruido. Y, por alguna razón, había demasiada luz. El subsuelo suele ser oscuro, mencionó el explorador. Tenía que ser magma de verdad a punto de entrar en erupción. La montaña submarina era definitivamente un volcán. La mayoría de las criaturas submarinas debieron haber oído las vibraciones con sus sentidos evolucionados y se marcharon. Pero la distancia desde la que se alejaban me alarmó muchísimo. Este volcán estaba muy lejos de nuestras costas. Mi primer pensamiento fue que estaba demasiado lejos para ser realmente peligroso para nosotros, pero al pensar en la ola migratoria, comencé a dudar. Para disipar o confirmar mis dudas, volví a mirar el mapa. Aunque para las abejas era difícil incluso comprender distancias como las alturas de las montañas, cuyos picos podían estar a cientos de kilómetros de sus estribaciones, han aprendido incluso eso. Desde una distancia considerable, incluso las distancias más grandes se volvían pequeñas. Lo mismo ocurría si se podía volar con la velocidad del pensamiento, como los exploradores que exploraban el fondo marino. Por los mapas que hicieron, pude ver que el volcán submarino y sus vecinos eran montañas realmente enormes. Probablemente eran más altas que cualquier montaña de ambos continentes. ¿Qué tipo de erupción podría ocurrir en un volcán de este tamaño? ¿Importaba realmente el tamaño para los volcanes?
La cantidad de magma en su interior debía ser más importante, ¿verdad? Pero eso definitivamente no lo pudimos medir. Cuando el Consejo del Imperio se reunió, había encontrado palabras para explicarles a las chicas dormidas allí reunidas qué eran los volcanes y por qué eran tan peligrosos. Para nosotros, que estamos tan lejos del volcán, la erupción no significará nada. Pero creará una ola masiva, llamada tsunami, que podría llegar hasta nuestras costas y azotarlas. Al principio pensé que esta ola comenzaría lo suficientemente lejos como para disolverse antes de alcanzarnos. Pero si este volcán submarino va a entrar en erupción de forma espectacular, puede que no. Walkarder se frotó los ojos llorosos. Debemos asegurarnos de que nuestras zonas costeras estén listas para la evacuación en una semana. De todos modos, los oráculos nos avisarán con una semana de antelación, dijo. Esto es importante y alarmante, pero sigo sin creer que reunir un consejo ahora mismo fuera buena idea, Nettie, dijo Ambrosia en voz baja. ¿Qué podemos hacer ahora mismo, en cualquier caso? Cualquier obra de gran escala tendrá que hacerse mañana. Caí de hombros. Miré a las chicas reunidas en la mesa, estaban medio dormidas. Y era solo una hora después de su hora de dormir. Solo yo, gracias a mi morfotipo, estaba completamente despierta. Y afuera, la mayoría de las abejas seguían trabajando, o abejas que dormían durante el día para ahora asumir turnos nocturnos. Las abejas realmente eran mucho peores que los humanos al pasar noches en vela. De acuerdo. Me centraré en esto mientras duermes, dije. Luego, reúne la información que consideres relevante por la mañana y regresa aquí después del desayuno. Preveo que los ataques de las bestias marinas podrían continuar, y algunas incluso podrían evolucionar para prosperar en la Tierra, y esto antes de que ocurra la erupción. Y así, la sesión del Consejo se pospuso para mañana. Pero, como prometí, seguí pensando en la erupción del volcán. Si fuera realmente colosal, ¿podría crear nubes de ceniza? ¿Podría el viento llevárselas hasta aquí? ¿Podrían producirse otras catástrofes naturales además de un tsunami a causa de esta erupción? A la mañana siguiente, el Consejo Imperial empezó a prepararse para cualquiera de estas eventualidades. No sabíamos cuánto tiempo teníamos. Más de una semana, pero menos de algo. Ni siquiera hay tiempo suficiente para construir buenos rompeolas. Capítulo 569. La falta de tiempo obligó a los trabajadores del Imperio de las Abejas a trabajar incluso más duro de lo habitual, y eran increíblemente trabajadores. Se enviaron más expediciones de reconocimiento aéreo al volcán inactivo para medirlo y tratar de estimar la magnitud de su erupción. Nuestros mejores investigadores hicieron sus cálculos, pero su terrible falta de experiencia en este asunto quedó en evidencia. Los humanos fueron más serviciales. No eran mucho más hábiles técnicamente, pero al menos presenciaron varias erupciones a lo largo de la historia. A través de ellos, el agente Whisper incluso descubrió historias sobre un volcán que había entrado en erupción en el pasado justo en el área donde encontramos nuestro volcán. Claramente, se trataba del mismo volcán. La antigua erupción ocurrió hace varios siglos, por lo que la información al respecto era muy confusa, pero las leyendas contaban que el tsunami que causó llegó hasta nuestras costas, destruyendo pueblos enteros. He ordenado la evacuación total de las regiones afectadas. Solo los trabajadores y mechas que construyeron rompeolas permanecieron en la zona, y estaban listos para partir en cuanto los oráculos advirtieron que se aproximaba el día de la erupción. Ocurrió solo 5 días después de que confirmáramos que el volcán era un volcán. Para asegurarme de que los oráculos tuvieran la información más precisa sobre la actividad del volcán, seguí gastando combustible y enviando aviones con exploradores al volcán. Había menos exploradores, pero esa fue la diferencia. En este día, indeciso me trajo un sueño de su futuro. Los exploradores que serán enviados en 7 días deberán regresar con anticipación. Al llegar al volcán, lo verán emerger del mar y escupir nubes de gases nocivos y humo. En algunos sueños, incluso podrían morir cuando el avión no pueda escapar de estas nubes y se estrelle en el océano. Para entonces, incluso con todo el arduo trabajo, solo se construían los rompeolas más sencillos. Al fin y al cabo, para detener un tsunami de gran magnitud, tenían que ser construcciones colosales incluso para nuestra increíble fuerza de trabajo. Aún así, nuestra capacidad de trabajo fue increíble. De lo contrario, ni siquiera habría montones de arena en sus lugares.
En apenas unos días, millones de abejas y miles de humanos transportaron arena, grava, hormigón y, por supuesto, un montón de semillas de usnea a las vulnerables costas para construir los rompeolas. La mayoría se construían con hielo de árboles de usnea, utilizando principalmente tierra y grava como soporte. Eran estructuras enormes, similares a muros, que se extendían a lo largo de la costa, pero no monolíticas. En cambio, tenían altas protuberancias en la parte superior, entre las cuales el agua podía circular libremente. Estos rompeolas dispersarían, con suerte, parte del tsunami, al menos debilitándolo y reduciendo la destrucción que podría causar. Si bien podríamos alejar a personas y objetos de la orilla, había innumerables edificios, especialmente los construidos por el hombre, que podrían ser destruidos por un tsunami. Di la orden de detener la construcción de rompeolas de mayor longitud y altura y de evacuar a los constructores, dejando atrás los materiales sobrantes para mayor rapidez. No quedaba tiempo para trabajar. La erupción de un volcán fue un evento único que no me habría querido perder ningún otro día. Pero hoy, me fue absolutamente imposible presenciarlo con mis propios ojos, ni siquiera en proyección astral. En cambio, me preocupaba sus consecuencias. Este era un día previsto. No enviaron exploradores al volcán y la ola nos iba a golpear justo antes del almuerzo. Me enteré por los exploradores cuyas proyecciones astrales patrullaban el mar y el aire. Por supuesto, los cuerpos de estos exploradores no se encontraban cerca de la costa. Se encontraban en plena zona segura. Es como si el mar decidiera ascender y acercarse a nosotros, leyó en voz alta el inusualmente poético informe el asistente manos ayudantes. Con la velocidad a la que viaja, el muro de agua llegará a la orilla en 3 horas. Justo a tiempo. Sigue los planes. Los planes eran sencillos. Hicimos lo que pudimos, así que ahora solo nos quedaba esperar. Mi proyección astral estaba allí cuando el tsunami llegó a nuestras costas. Desde la perspectiva de una abeja diminuta como yo, fue exactamente como lo describió el explorador. Como si el mar decidiera levantarse y golpearme como a un mosquito, el agua de esta ola gigantesca estaba casi negra por la tierra levantada y gris por la espuma que la cubría. Esta era la forma de una ola que estaba a punto de caer sobre las patéticas abejas y los edificios humanos que se alzaban en la orilla. Antes de la evacuación, había 3 aldeas humanas y un pequeño pueblo, pero ahora solo quedaban muros de piedra vacíos y vivos. Estaban protegidos solo por una delgada línea de rompeolas. El tsunami lo pasó sin perder apenas altura ni impulso. Después de que sus antiguos habitantes se fueron, insectos y bestias salvajes comenzaron a repoblar estos lugares, especialmente bestias que escaparon del volcán hacia la tierra. Incluso desde una distancia de decenas de kilómetros, escuché el estruendo del tsunami al caer sobre estos edificios, cubriéndolos a ellos y a todas las criaturas que había dentro. Cuando el agua empezó a retirarse lentamente al menos hasta el punto en que debería haber podido ver los techos de los edificios humanos, solo dejó escombros y espacios vacíos. La extensión de tierra a lo largo de la costa, de decenas de kilómetros de ancho, fue arrasada de civilización así como así. Miles de horas de trabajo se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos. Y aún así fue un buen final. Al menos todas las personas de esos lugares estaban a salvo. Tenemos mucho terreno libre para que Ambi y yo construyamos una residencia de verano, pensé incluso con humor. Entonces vi algo oscuro en el cielo, sobre el horizonte. Parecía una nube, pero incluso las nubes de tormenta solían tener un color ligeramente diferente. Una nube, como de ceniza volcánica. Capítulo 570. Que un volcán submarino liberara nubes de ceniza ya era bastante inusual, pero esto se predijo. Se registraron terremotos en la zona. Tal vez en ese mismo momento, una nueva isla entera estaba surgiendo del océano. Pero los oráculos han predicho que las cenizas no llegarán al imperio de las abejas, independientemente de otras circunstancias. Inmediatamente regresé a mi cuerpo y abrí los ojos. Cuando envié mi proyección astral, estaba acostado en mi sofá de meditación en mi dormitorio. Durante este tiempo, Ambi estaba sentada a los pies de este y estaba leyendo algunos documentos. Inmediatamente pude sentir que estaba demasiado distraída para realmente concentrarse en ello. Tan pronto como abrí los ojos, su mirada se volvió hacia mí. Nettie. Me avisaron que el tsunami acababa de llegar a la costa. ¿Lo viste? ¿Pasó algo inesperado? Me senté frunciendo el ceño.
Cuando me desperté, quise ir inmediatamente al oráculo para hablar con Indeciso y otros oráculos, pero ahora me di cuenta de que eso era tan inútil como la mitad de las preguntas actuales de Andy. Los oráculos pasaban la mitad de su tiempo en meditaciones que requerían la ausencia de distracciones. Y pocas distracciones podían ser tan poderosas como mi presencia para cualquier abeja. En momentos en que necesitaba que sus predicciones fueran lo más precisas posibles, tenía que dejarlos en paz. Vi una nube de ceniza que no debería haber estado allí. Me temo que nos podría tocar una amenaza inesperada. Ambrosia dejó sus documentos a un lado y se puso de pie. Entonces debería estar haciendo otras cosas además de leer estos informes. Veamos qué pasa. Fuimos a mi oficina, a veces a la nuestra, y le pedí a una asistente que llamara a Indeciso. Llegó rápido y ya se veía 10 veces más ansiosa que yo. Padre. No vimos nada. Dijo desde la entrada, con aspecto de estar a punto de desmoronarse en cualquier momento. Para su crédito, al segundo siguiente, se recompuso para hablar sin tartamudear. Unos exploradores me informaron sobre la nube de ceniza que se acerca. Este evento no figuraba en nuestras predicciones, se lo comenté al consejero Walcarder y al consejero Bloodero hace una semana. Se suponía que la nube se dispersaría en el lugar, no se movería hacia el imperio de las abejas. Fruncí el ceño al recordar algo así. Se mencionó la nube de ceniza, pero como se consideró segura, la dejamos de lado para que pudiéramos centrarnos en la amenaza más inmediata. ¿Por qué es tan improbable este evento? ¿Podríamos estar siendo atacados por fuerzas que controlan el clima? Preguntó Andy con recelo. Tus predicciones funcionan peor cuando hay enemigos inteligentes involucrados. Indeciso se encogió de hombros. No lo sé. ¿Era improbable el clima en sí? Lo siento, madre, padre, pero no puedo decir nada más sobre la nube de ceniza ahora mismo. Como no se previó, estábamos buscando futuros donde no existía. Pero ahora podemos empezar a explorar los demás. Al ver que no íbamos a obtener ninguna información útil de Indeciso, le agradecí por venir y la envié con sus hermanas. ¿Qué tan peligrosa puede ser una nube de ceniza para nosotros? Me pregunté a mí mismo y a mi esposa. ¿No matará nuestros cultivos, ya que la mayoría han sido reemplazados por plantas de usnea? ¿Se alejó demasiado del volcán como para quemar o envenenar a quien esté debajo? Llovería del cielo, ¿verdad? ¿Ceniza? Preguntó Andy. Cuando ascendí, levantó un dedo y señaló. Lo cubrirá todo y podría interferir con el vuelo de nuestras hijas y el funcionamiento de nuestras máquinas. Mis ojos se abrieron de par en par. Maldita sea, tienes razón. Nuestros mechas y trenes están protegidos de la arena y el agua del exterior, pero la ceniza y el polvo en estas cantidades se acumulan en casi cualquier lugar. Los mechas tendrán que quedarse en sus garajes hasta que se asiente toda la nube de ceniza. Los humanos también podrían tener que quedarse dentro, si la cantidad de polvo les dificulta la respiración. Y lo que es más, la nube de ceniza podría, en teoría, adentrarse más que un tsunami. Si el tiempo nos acompañaba, como ha sucedido hasta ahora, incluso podría llegar a las montañas. No, eso era poco realista. Gracias, dije, besando a Andy en la mejilla. Hablemos con Walcarder. Tiene, al menos unas horas para preparar medidas contra esto. Andy recibió mi beso con una cálida sonrisa. Un momento después, cuando menos me lo esperaba, se inclinó y me devolvió el beso, en los labios. Mi única ayuda fue expresar estas ideas antes de que se te ocurrieran. Ahora siéntate, la llamaré. Me sonrojé un poco, solo porque me sobresalté. Y la seguí hasta la salida de nuestra oficina. Oh, puedo hacerlo yo sola, Andy. Déjame llamar a alguien telepáticamente, dije sin llamar a nadie. Al final, aunque pasamos unos minutos discutiendo juguetonamente sobre quién tenía que hacer menos trabajo, le pedimos a Elpinands que trajera a Walcarder. Mi hija ya había oído hablar del problema, en ese momento todos los asesores estaban escuchando lo que estaba pasando cerca del mar, y ella estaba lista para hablar de ello. Walcarder propuso inmediatamente algunas medidas básicas contra la ceniza, como poner todos los mechas bajo techo, lo que permitiría que algunos de ellos, los mineros, siguieran trabajando. Era innegable, sin embargo, que la ceniza nos perjudicaría económicamente, pero aún no estaba claro cuánto ni por cuánto tiempo. Al final, solo fue una nube de ceniza que recorrió cientos de miles de kilómetros para llegar hasta nosotros. ¿Cuán grande y peligrosa podía ser, incluso después de esta enorme distancia? Un día de espera debería bastar para que se asentara, o eso esperaba.
Hasta donde yo sabía, no había dioses que pudieran afectar desastres naturales como estos. ¿O podría haberlo? Mientras mis niñas preparaban medidas básicas anticenizas, decidí hacerle esta pregunta al campeón Usnea Treche. Fin del capítulo 570.